Marcela Saeb, que ella me ha visto desde que era un pequeño R1. Entonces, la emoción de presentarles aquí unos buenos casos es bastante indescriptible. Ok, entonces, vamos a empezar con el caso 1. Esta es una revisión de laminillas. Este es un caso que vimos en el Hospital Adolfo López Mateos. Es una paciente femenino de 86 años de edad con un tumor en la vulva sin antecedentes personales de importancia. El reporte externo se diagnosticó como una biopsia con neoplasia mucoproductora con atipia y se estudia el material externo. Estas son las laminillas. Como podemos ver, la acción se muestra en tejido subcutáneo y en dermis profunda. Tenemos aquí una proliferación celular que aparentemente está nadando en un material fibromixoide. Si nos vamos acercando, observamos estos finos septos fibrosos. La mucina es bastante evidente ahora, los islotes de células epiteliales con configuración glandular. Aquí tenemos unas pequeñas luces y otros focos con unos nidos más sólidos. Y estos cambios se repiten en la biopsia. Tenemos bastante moco. Si nos acercamos, la atipia celular, yo podría decir que es de leve a moderada, pero por supuesto aquí el patrón infiltrativo es lo que nos preocupa. Hicimos PAS, el cual fue positivo para el contenido mixoide, y el borde profundo, que es positivo. Entonces, ¿cuáles son los probables diagnósticos? Estos son los que nos planteamos: mixoma, carcinoma mucinoso, carcinoma adenoideo quístico y un carcinoma de glándula sudoríparas endocrino mucoproductor. Si nos das chance, Guillermo, a ver si claro, alguien más escribe. Yo ya te escribí por ahí que un carcinoma mucinoso y descartar metástasis. Déjame ver si alguien más nos pone algo. Nos esperamos un tantito en que a ver si alguien más responde. Aquí viene, sí, carcinoma mucinoso, carcinoma mucoproductor, dice Ismeri. El doctor Clemente Moreno Collado, bienvenido, también dice el mucoproductor. Y Delis, carcinoma mucinoso, Livia, carcinoma mucinoso. Listo. Excelente. Entonces, efectivamente es un carcinoma mucinoso. Ahora, yo creo que la pregunta difícil es esta: ¿de dónde es el tumor primario? ¿Mama, ovario, intestino, glándula salival o piel? Entonces, mantengan sus opciones diagnósticas y lo natural es hacer estudio de inmunohistoquímica, el cual es CK7 positivo en aisladas células neoplásicas, CK20 es negativo y BCA225 es difusamente positivo. También hicimos cromo y sinapto, los cuales fueron negativos. Receptores de progesterona, de estrógenos y HER2. Estos son los resultados extensamente positivos para receptores y negativos para HER2. Este es un resumen. CK7 y BCA225 fueron positivos. Entonces, con este resultado, ¿alguien se anima a decir de dónde es el primario? Déjame ver aquí si alguien escribe. Dice la doctora Yamile Corredoira, ovario. Mama, dice Livia. Y nada más tenemos esas dos respuestas. Ovario. Okay. Ovario dice Erika Ruiz. Mama dice Ismeri. Entonces está mitad y mitad, mama. Es difícil, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, recordando un congreso pasado donde el doctor Calonge presentó la misma entidad, todos caímos en el error y decir inmediatamente que era metástasis. Y él dijo, a veces los rebajes pueden salvar tu caso y la historia clínica también es importantísima. Entonces, eso hicimos. Unos rebajes donde, además de tener este elemento infiltrativo con mucho moco, fíjense ustedes dónde estamos, en los septos y un contenido más bien sólido, con microcalcificaciones.
Entonces, mi pregunta fue, ¿es este componente in situ o también infiltrativo? Entonces hicimos P63, que es una inmunotinción para células mioepiteliales. Aquí tienen a su izquierda el componente de nuevo sólido, el cual está revestido por las células mioepiteliales. Entonces, esto indirectamente nos ayuda a decidir que se trata de un tumor primario cutáneo, ya que tenemos aquí el componente in situ, revestido de P63. Y así fue como se sacó un carcinoma mucinoso invasor. Nota, se sugiere que se trate de un tumor primario cutáneo. Sin embargo, se sugiere estudio exhaustivo del paciente y descartar metástasis. Y eso fue lo que hicimos. Se estudió a la paciente, radiografía libre, TAC abdominal, de cabeza, negativa, ultrasonido y estudio de mama, BIRATS 1 y 2, negativo. Se mandó a Colpos, el cual reportó un Papanicolau negativo para lesión intraepitelial. También estomatología lo revisó, fue negativo para neoplasia, y una panendoscopía, la cual solamente muestra una esofagitis crónica y una gastritis superficial. Entonces, ya con todos estos datos y con el P63 positivo en el componente in situ, nos animamos a poner el diagnóstico de carcinoma mucinoso primario cutáneo, el cual es una neoplasia bien rara. Nada más hay 270 reportados en la literatura, con predilección a afectar cabeza y cuello, y ojo, predilección por los párpados. Se presenta como un nódulo eritematoso de color azul de lento crecimiento, que va de los 0.5 hasta los 8 centímetros. La edad es bien variable, con un promedio de 62 años. Localmente es agresivo y de recurrencia común. Y las metástasis son raras, y cuando suceden es a ganglio linfático. Esta es la histología. Como ven, los que ven patología mamaria es virtualmente imposible descartarlo. Son neoplasias de una atipia leve, pero es el componente infiltrativo y el moco el cual nos preocupa aquí. Aquí tenemos un acercamiento, atipia nuclear bastante leve, y aquí un poquito de componente infiltrativo. Este es el primer reporte en literatura de un carcinoma mucinoso cutáneo que no es llamado como tal, pero bueno, es a mediados del siglo pasado. Este es el artículo de la Clínica Mayo, el cual presenta el mayor número de casos de carcinoma mucinoso primario, el cual afecta efectivamente mayoría de mujeres, y el sitio es en cabeza. Luego, que quiero resaltar aquí es el buen pronóstico que tiene. Solamente con bordes positivos, estos pacientes tuvieron una vida bastante decente. Esta es la tabla de estudio de inmunohistoquímica, en donde vemos, como en nuestro caso, la citoqueratina 7, que es positiva, la 20, que es negativa. Y ojo aquí, los estrógenos pueden ser o no positivos. La clínica. Son nódulos bastante grandes, aquí afectando la cabeza. Vean ustedes el tamaño del tumor, aquí también afectando los párpados, con una coloración azulosa y ulcerada. Los bordes negativos son claves en el tratamiento. Pero, ¿qué hay de carcinomas mucinosos primarios de vulva? Bueno, este es el primer reporte en 1995, en el cual ellos creen que es por medio del tejido ectópico mamario, el cual origina este carcinoma mucinoso solamente en vulva. Este es un grupo de casos. Solamente en la literatura encontramos 4, el cual podemos destacar la edad, que va desde los 43 hasta los 80 años. Y nuevamente, observen aquí, el pronóstico es excelente en estos pacientes. Los diagnósticos diferenciales, por supuesto, hay que pensar primero en metástasis, aunque bueno, en caso de ser gastrointestinal, probablemente podamos ver una atipia un poco mayor que un detritus central, que es bastante característico, además de contener un componente glandular más común. En ovario, probablemente veamos mayor atipia con cambios nucleares, una desmoplasia bastante eosinófila.
Y en el carcinoma mamario, donde es virtualmente imposible diferenciarlo, aquí el estudio de inmunohistoquímica y la correlación clínica es lo más importante. Y este es un pequeño resumen en el cual podemos reconocer el cóctel de CK7 y CK20, que es muy útil. Y si somos afortunados, vamos a encontrar el componente in situ que va a ser positivo para inmunomarcadores para células epiteliales. Y ojo, les había puesto esta trampa en la inmuno, los receptores pueden o no ser positivos. Lo hicimos, ¿por qué? Porque los oncólogos nos lo pidieron, como tratamiento y pronóstico, pero no como diferenciación y diagnóstico. Por lo cual, podemos decir que la correlación clínica es fundamental si queremos hacer el diagnóstico de un carcinoma mucinoso primario cutáneo. Ok, además de metástasis, una mención especial para los carcinomas anexiales, los primarios cutáneos. El carcinoma adenoideo quístico, donde probablemente el crecimiento sea más nodular, como queso gruyère, ¿verdad? Aquí la mucina no está entre los nódulos, sino más bien dentro. Otra mención especial para el carcinoma endocrino de glándulas sudoríparas productor de mucina, el cual, como dice su nombre, es positivo para inmunomarcadores neuroendocrinos como sinapto o cromo. Tiene un crecimiento más sólido y los expertos dicen que este se trata más bien del predecesor del carcinoma mucinoso invasor. ¿Cómo le fue a nuestra paciente? Se propone mi vulvectomía con ganglio centinela, pero no acepta. Por lo tanto, se envía a radioterapia paliativa al 20 de noviembre. Lo que aprendí con este caso, que el carcinoma mucinoso primario es bien raro. Primero hay que pensar en metástasis y somos afortunados. Todavía podemos ver un componente in situ, con lo cual los rebajes pueden ser bien útiles. El CK7 y CK20 es un buen cóctel. El estudio exhaustivo del paciente y el diagnóstico diferencial, además de metástasis, son con neoplasias anexiales cutáneas. Eso sería todo del caso 1. Sí, Guillermo, ¿de alguna manera una foto o algo les habrán enviado del caso clínicamente? Les pregunto. No, doctora, solamente la laminilla. Perfecto. Listo, contestada la pregunta. Gracias, Guillermo. Ok, podemos seguir con el caso 2, el cual es de aquí de Wake Forest. Se trata de un hombre de 76 años con una dermatosis de un mes de evolución. Tenemos estas placas y pápulas eritemato-escamosas que afectan el tronco, extremidades. Tiene fina escama. Observen ustedes aquí en extremidades cómo se ve afectado, casi llegando a la eritrodermia. Vean aquí las lesiones de la espalda, la cual se decide biopsiar esta justamente. Sin antecedentes de importancia. El paciente con estas imágenes, ¿alguien quiere dar un diagnóstico clínico? Vamos a ver si aquí empiezan a escribir. Yo puse pitiriasis rubra pilar, sería uno de mis diagnósticos. Bueno. Pero a ver, vamos a ver si alguien más escribe algo. Pitiriasis liquenoide, dice la doctora Graciela Guzmán. Marumacei también pitiriasis rubra pilar. Vamos a ver si alguien más se anima. No hay más comentarios. Ok, entonces podemos pasar a la histología. Excelentes diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos en la panorámica una biopsia por rasurado, el cual muestra una hiperplasia de la epidermis un poco irregular, donde ya podemos observar un poco de hiperortoqueratosis y estos espacios bastante peculiares. Vemos también el infiltrado inflamatorio que está dado en dermis superficial, pero hay que acercarnos un poquito más. La paraqueratosis se hace más evidente. No sé ustedes, pero yo reconozco una hipogranulosis en algunas zonas. El infiltrado inflamatorio, como ya habíamos dicho, está en dermis superficial y está dado por linfocitos. Hay otros focos donde es francamente más espongiótico, con costras y paraqueratosis. No hay neutrófilos. Y recuerdan esos espacios en epidermis. Bueno, tenemos aquí un cambio de acantolisis.
el cual lo vemos extensamente afectando, ¿verdad? Se hizo PAS negativo para hongos, como uno de los diagnósticos diferenciales en la clínica era un linfoma, se le hizo inmunotinciones, el cual obtuvimos un patrón reactivo, y el CD30 que es negativo. Con estos resultados, ¿alguien quiere dar un diagnóstico definitivo? Están los diagnósticos de enfermedad de Grover, de acuerdo Grover, el doctor Moreno Collado, Mayra, la doctora Chela Guzmán, Juani Garza, Maru, Ismeri Grover también. Maru Macei dice demasiado diseminado para Grover. Exactamente. Ismeri Grover. Yo A mí también también pensé me parece muy... inmediatamente en Grover. Uh-huh. Ok, entonces aquí el doctor Sangüesa fue muy puntual en su diagnóstico, creo que se tardó un minuto en hacerlo. Es una pitiriasis rubra pilaris tipo acantolítica. Como ustedes saben, no les voy a explicar la clínica, pero bueno, así lo vemos clásicamente, ¿no? Con una dermatosis papulescamosa donde hay zonas de piel que no se ven afectadas y puede llegar a la eritrodermia. Así es como nos lo indican los libros, una paraqueratosis en parches, que yo creo que eso es más esoterismo, un estrato granular preservado, lo que lo diferencia de la psoriasis, un plugin aquí folicular y el infiltrado inflamatorio que es leve. Entonces, ¿qué hay de la pitiriasis rubra pilaris, variante acantolítica? El primer reporte fue en abril del 89 y encontré este artículo, el cual muestra 8 casos de PRP con acantolisis y 16 que no lo reporta en el HIO. Pero ellos observaron que en un caso se muestra focalmente al menos. Además, sacaron 26 casos de psoriasis, el cual ninguno mostró acantolisis. Entonces, ¿qué podemos decir de este artículo? Es que si nosotros estamos viendo en la clínica una probable PRP y vemos acantolisis, es una clave histológica buena para hacer la diferencia con psoriasis. Y así son los casos que pudimos ver en el artículo. Aquí hay una acantolisis que semeja muchísimo a la del Grover, como es nuestro caso. Aquí está afectando el folículo piloso. Aquí semejando a un Haley-Haley, pero observen aquí en la epidermis adyacente tenemos los cambios clásicos de una PRP. Y esta, casi semejando un pénfigo vulgaris. En este caso se le hizo inmunofluorescencia, la cual por supuesto fue negativa. Además de estos hallazgos, por supuesto, los hallazgos clínicos fueron claves para determinar el diagnóstico de PRP. Entonces, en conclusión, los hallazgos histológicos pueden ser inespecíficos, pero ojo, si hay acantolisis, no es un enemigo, es más bien un aliado y ayuda a favorecer el diagnóstico sobre psoriasis. Estar siempre alerta de este hallazgo y puede presentarse una lesión temprana de PRP. Entonces, ojo con Grover y con otras enfermedades acantolíticas. Dice la doctora Maru Macei, qué buen caso, muchas gracias. A mí también me pareció excelente. Sí, yo pensé en PRP por la clínica y Sí, como que Grover no me convencía. Es la primera vez que veo que hay PRP con acantolisis, esa es la verdad. sí, yo también quedé Bueno, bastante sorprendido. excelente, Ok, gracias Guillermo. Es todo lo que hay por ahorita y vamos a tu siguiente caso. Gracias. ok, vamos al caso 3. Este yo creo que es uno de mis casos favoritos de toda mi corta carrera. Esta la recibimos con una biopsia de piel. Es una mujer de 28 años. La biopsia es de muslo y la única clínica que tenemos es una equimosis en extremidades inferiores. La biopsia no la tomó un dermatólogo, la tomó un médico general. Y el diagnóstico presuntivo fue vasculitis y una notita que decía descartar melanoma. Entonces, no tenemos fotos clínicas, por supuesto, pero al menos tenemos la macroscopía. Es una buena biopsia, como vemos aquí, bastante grande y profunda.
en donde, aunque está fijada, podemos reconocer un cambio en la coloración de la piel discretamente más oscuro aquí en el centro. Estos son los cortes histológicos, son una panorámica donde la verdad es que no llama la atención nada. Si nos vamos acercando, hay una discreta hiperpigmentación de la basal, pero en dermis realmente no hay nada. Células inflamatorias, eritrocitos, pigmento alguno, yo no lo vi. Y como buen patólogo recién salido, pues me empecé a preocupar, ¿no? Y vean ustedes el corte lateral del tejido. La coloración azul violácea es bastante evidente. Entonces, estos hallazgos histológicos no correlacionaban con los hallazgos macroscópicos. Por lo cual, ¿qué hacer? Contemplamos varias cosas, diagnosticar esto como piel normal con discreta hiperpigmentación de la basal, que era la peor de las ideas, esperando la queja del médico tratante, pedir rebajes, funciones especiales, incluir toda la biopsia, o hasta también pensé que nos habíamos equivocado al incluir. Ok, entonces se checó todo. Sí. Dicen aquí, incluir la totalidad de la biopsia, el doctor Moreno Collado, Ismeri dice nuevos cortes. Yo me hubiera preocupado si te dicen melanoma y la incluyes en 2 cortes. Yo hubiera hecho secciones en pan. Por la simple mención de que alguien te dice, ay, no voy a hacer melanoma, como además parece que el clínico anda medio perdido, ¿no? Esa sería una. Y como no puedes hacer más, pues sí tienes que rebajarle bastante, ¿no? Para encontrar esas zonas que ves en la macro. Sí, Y justamente. nadie más dice más nada. Un buen regaño ese de la inclusión, pero bueno, en mi defensa, yo no había incluido eso, sino un compañero, un estomatopatólogo fue el que incluyó la biopsia. No la intentó tampoco y el corte igual me parece mal, ¿verdad? Tuvo que ser en pan de caja. Entonces me la enseñó y entonces me tuve que hacer cargo del caso. Entonces, contemplamos todas las opciones, pedimos rebajes y preferí revisar el HIE con un poquito más de calma. En ese foco, reconociendo una discreta pigmentación intersticial en el que yo creo que ese es un fibroblasto. También no le había hecho caso a las glándulas endocrinas, pero observen este foco. No se había entintado, hay que recordar, observen esta pigmentación y un cambio hidrópico aquí en las glándulas endocrinas con un abombamiento de las mismas células. Estos cambios se repetían en escasos focos, nuevamente estos gránulos pigmentados alrededor de las glándulas endocrinas. Y este campo yo creo que es el más bonito que encontré en toda la laminilla. Este depósito granular dentro de las células y también en la luz de las glándulas endocrinas. Entonces, ¿qué diagnóstico sería el mejor aquí? Ahorita, a ver ahorita que escriban, y antes había un par de comentarios del doctor Gonzalo de Toro que sugería también rebajes y que claro, hacer un corte así en dos nada más pues es rápido y barato. Y Claro. no, nadie te estaba echando la culpa. No, pero está bien. No, pero es que eso, ¿sabes qué? Es súper frecuente. Yo lo he visto mucho en dermatopatólogos que no hacen sus inclusiones. Yo creo que las mandan a hacer, o sea, no hacen su macro y, y te meten dos fragmentos nomás, ¿no? Dice el Sí, doctor Juan Carete terrible. Medina, que siempre nos está acompañando acá en estas sesiones y que en breve lo vamos a tener dándonos una conferencia. Dice, ¿no le hicieron un tatuaje en alguna otra zona recientemente? Esa es pregunta. Buena pregunta. Y no tenemos más comentarios. Dice el doctor Clemente Moreno Collado, antecedente de trauma. Pues es que no les decían mucho. El médico tenía 2 diagnósticos completamente diferentes, ¿no? Vasculitis contra melanoma. Sí, ¿verdad? Estábamos un poquito perdidos. Sí. Justamente eso es lo que hicimos, preguntar datos clínicos. Y aquí es donde el caso se torna más interesante.
El paciente tiene antecedentes de epilepsia desde que era niña, la cual es tratada entre varias cosas con medicina alternativa. Y refiere que el paciente tuvo varias sesiones de acupuntura, justamente en el sitio de donde tomaron la biopsia. Entonces, ya con esta llamada, hicimos el diagnóstico de dermatitis por depósito de minerales. Lo más probable, argiria localizada. Entonces, argiria viene de argiros, que es plata. Como ya saben, puede ser generalizada o localizada. Cuando es generalizada, le gusta afectar piel, uñas, membranas y órganos internos. Puede ser medicamentosa, ocupacional o por exposición industrial. Cuando es generalizada, tenemos esta imagen clínica, el cual se viene relacionando mucho con plata coloidal. Cuando es localizada, con uso de aretes de plata, también de la industria minera y también utensilios hechos de plata. En la histopatología es bien variable, pero bueno, podemos reconocer estos gránulos en el estrato córneo y también en el intersticio, afectando los fibroblastos y los fascículos de colágeno. Y también esto es bien característico, la afección de las glándulas ecrinas como un depósito muy pequeño y granular y fino. Y este cambio hidrópico, este abultamiento de las células, las glándulas ecrinas. Refringe a la luz polarizada. Y bueno, en este artículo encontré 2 casos de argiria localizada, tratando de encontrar casos parecidos al mío, en el cual aprendí que para hacer el diagnóstico de argiria, el único diagnóstico definitivo es por medio de este estudio que vemos aquí abajo, es una espectrometría, y también podemos hacer el uso de microscopía electrónica de barrido. Aquí abajo podemos reconocer que el depósito de plata es lo más importante. Además, en este caso encontraron un poquito de selenio, pero plata fue lo más importante. Aquí el segundo caso de una argiria localizada. Entonces, investigando más, encontré este caso de una argiria localizada que semejaba a nevos azules, causada justamente por acupuntura. Y observen ustedes, a la clínica esto parece, semeja un nevo azul y esto también un nevo, ¿verdad? A la histología semeja muchísimo a la nuestra. Estudiando más este caso, así se observaba la pierna de la paciente. Esto que ustedes ven en la radiografía son las agujas que por medio de la acupuntura se quedaron ahí en el tejido subcutáneo y en dermis. Le hicieron microscopía electrónica en donde se ve el depósito granular de plata. Entonces, lo que yo teorizo de este caso es que nuestra paciente tuvo seguramente sesiones de acupuntura, pero no acupuntura china, hay muchos tipos de acupuntura, en este caso es japonesa, en donde, bueno, aquí estos señores de este artículo dicen que no creen que estos casos se vean en el futuro, porque no ha salido de Japón, pero bueno, aquí en estas imágenes vemos que están bastante activos actualmente. En cuanto a este artículo podemos decir, la diferencia entre acupuntura china y japonesa justamente es el calibre y el tamaño de las agujas. La aguja de aquí, de la parte superior, es de acupuntura china y la de abajo, que es más fina, es japonesa. La técnica es diferente. En la japonesa se utiliza esta canaleta y por medio de golpes, esta pequeña aguja fina ingresa al cuerpo del paciente y muchas veces ya no la sacan, se queda ahí fracturada. El diagnóstico diferencial es clínicamente con cianosis central, Addison, melanoma diseminado, púrpura, vasculitis y localizada justamente con melanoma y nevo azul. Histopatológico, debemos de hacer el diagnóstico diferencial con criasis, es depósito de oro, tatuaje, depósito de mercurio también. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Bueno, la criasis con datos clínicos y una clave diagnóstica es que no refringe a la luz polarizada. Con tatuajes es con la clínica. A veces la diversidad de colores ayuda y la reacción inflamatoria es mayor. Con mercurio, los datos clínicos, por supuesto,
corto y los gránulos son más grandes y adoptan estas formas más circulares, más geométricas. Entonces, ¿qué es lo que aprendí de este caso? Que primero hay que revisar calmadamente H&E antes de enloquecer. Lo que aprendí de dermatopatología en general, una llamada por teléfono puede salvarte el caso y mucho ojo. Lesiones múltiples hiperpigmentadas, pensando en melanoma o nebo azul, hay que descartar depósito de minerales si no vemos proliferación melanocítica. Comentarios, dice la doctora Yam. No, aquí el doctor primero, Juan Díez de Medida, dice, ahí está, se veía como un tatuaje. La doctora Yamile dice, Gabriel Casas mostró un caso el sábado muy parecido. Excelente caso, dice el doctor Juan Díez de Medina. Y la doctora Chela Guzmán dice, ya pueden decir que la plata sirve para el COVID, para quienes no les guste el cloro. Muy bueno. Muy buen caso, muy representativo, claro, siempre hay una lista por ahí, no sé en qué libro, de las biopsias que parece que no tienen nada, ¿no? Entonces una de ellas son pigmentos, otro de ellos es en el estrato córneo, ¿no? Entonces sí, buscarlos bien. Nosotros tenemos ahí en el instituto un caso reportado de una argiria que llegó a medicina interna y primero pensaron que era como un Addison y le hicieron cualquier cantidad de estudios y hasta que lo vieron los dermatólogos y dijeron, no, pues esto es argiria, y le hicimos eso, ¿no? En la H&E vimos los gránulos pequeños alrededor de las glándulas y en los fibroblastos, y también se le hizo microscopía electrónica, pero me parece muy interesante el estudio de determinar cuál es el mineral, ¿no? Sí, yo no lo conocía, pero es el definitivo con el que se hace el diagnóstico de argiria. Muy bien, Guillermo, excelentísimo caso. Ok, entonces vamos con el caso 4 y yo creo que le va a gustar mucho, doctora. Es una pequeña de 5 meses de edad, sin antecedentes de importancia, una semana de evolución, caracterizada por estas placas y pápulas urticariformes, así iniciaron según la mamá, y una semana después evolucionan a ampollas tensas, afectando tronco, extremidades, vean, pobrecita pequeña, con predilección por palmas y plantas. Nikolsky negativo. El tratamiento fue con antihistamínicos e hidrocortisona tópica. Con estos datos, ¿alguien quiere dar un diagnóstico clínico? A ver, déjame ver si yo ya apunté por aquí el mío, un bullous pemphigoid postvacuna puede ser, pero luego hay una entidad que es la enfermedad bulosa de la infancia. Ismeri dice mastocitosis también, mastocitosis ampollosa también dice el doctor Clemente Moreno. Sí, claro, también ese puede ser. Déjame ver si alguien más se anima con otro diagnóstico antes de que nos digas. El doctor igual, Juan Díez de Medida, dice mastocitosis y descartar LUES. Va ganando mastocitosis. Mastocitosis, cierto. Ok, Sí. entonces vamos a ver. Ya con la histología, vemos una epidermis con una acantosis bastante irregular. Vemos que hay infiltrado inflamatorio, es bastante superficial, sin afección a tejido subcutáneo y dermis profunda. Si nos acercamos un poquito, vemos que es esponjiosis lo que predomina, ¿cierto? Un poquito de ortoqueratosis. Y bueno, este espacio que es lo que más llama la atención de nuestra biopsia, la cual corresponde a una hendidura, una casi ampolla, dada por eosinófilos, los cuales también se ven aquí metiéndose en la epidermis, relacionada con bastante esponjiosis. Otros datos es que los eosinófilos se encuentran en dermis papilar, perivascular, intersticial, ¿ok? Y también tenemos un poquito de costra. Entonces, con estos datos histológicos, ¿alguien se anima a dar otra vez sus opiniones? Yo insistiría con el bullous pemphigoid, pero otro diagnóstico podría ser incontinencia pigmenti. No me acuerdo qué era, si era niña, yo espero que sí. Niña, sí. Aunque la incontinencia pigmenti suele tener muchos queratinocitos necróticos en la epidermis. Pero Ok. también el doctor Clemente Moreno dice incontinencia pigmenti.
La doctora Chela Guzmán también incontinencia pigmenti. Y por ahí Ok. van los diagnósticos. Bueno, entonces el siguiente paso natural es pedirle inmunofluorescencia, el cual mostró esta bella imagen con una IgG positiva lineal y un C3 también positivo lineal. IgA y las demás fueron negativas. Además, 5 días después y solamente como método académico, se pide ELISA, el cual es positivo para anti-BP 180 y 230. Entonces, ya con todos estos datos, podemos decir que es pemfigoide ampolloso infantil, el cual rápidamente, aquí la afección se ve en la unión dermoepidérmica, justamente lámina lúcida y también en los hemidermosomas. Los anticuerpos afectados aquí es BPAG1 y BPAG2, que están bien establecidos en pemfigoide ampolloso. Tanto el infantil como el adulto histológicamente son muy similares, con una ampolla subepidérmica rica en células inflamatorias, sobre todo eosinófilos y neutrófilos. La cuestión se pone más difícil cuando no tenemos ampolla y los cambios son bastante inespecíficos, dados por esponjiosis, una inflamación bastante leve aquí dada por eosinófilos. Y bueno, aquí la clave diagnóstica, por supuesto, es la inmunofluorescencia. Si no tenemos, podemos hacer uso del colágeno 4, que en algunos reportes se describe como positiva en la base de la ampolla. Y bueno, si queremos poner lindo el caso, podemos utilizar microscopía electrónica, en la cual observamos la ampolla, donde la lámina lúcida se ve preservada en la base de la ampolla. Ok, y solamente como método académico, se puede hacer inmunoensayo, ELISA, Western blot, lo que sea, el cual muestra positividad para estos anticuerpos. Entonces, el pemfigoide ampolloso infantil, clínicamente similar a su contraparte en adultos, tendencia por afectar ojo, genitales, pies y manos, casos donde únicamente se ven afectados genitales, y esto es en niños un poquito mayores, de 7 años en adelante. El diagnóstico diferencial es con abuso sexual. Es una entidad con buen pronóstico y es autolimitado. La etiología es desconocida y muchas veces, como dijo la doctora Saeb, se ve relacionada con vacunas. Entonces, este es el primer reporte en la literatura de un pemfigoide ampolloso de la infancia en el año 1970. Y este es el mejor reporte de casos, en donde encontraron 81 casos, el promedio fue de 4.5 meses. Y ojo aquí, clínicamente, afectación de manos y pies se presentó en el 100% de los casos. 30% de los pacientes tenían antecedentes de recibir vacuna. Y el tratamiento de elección para esto es Dapsón. Así se ve la clínica, bastante similar a la nuestra aquí en este recuadro. Y ojo, en niños un poquito mayores, los genitales con esta apariencia cicatricial y donde, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí en esta parte se reconoce una ampolla, el diagnóstico diferencial con abuso sexual. Los diagnósticos diferenciales histopatológicamente con enfermedad IgA lineal, epidermólisis ampollosa adquirida, porfiria, como dijeron, mastocitosis y hasta con picaduras de insectos. Algunos casos se han presentado después de aplicación de vacunas, como ya habíamos dicho, y de hecho nuestro caso la presentó después de 3 semanas. Se le recomendó al pediatra esperar 6 meses hasta que la piel sane para seguir con el esquema de vacunación. Ahí está una foto de la paciente en la segunda cita y en la tercera cita ya está súper bien la pequeña, ya está como si nada casi. Como conclusión, el pemfigoide ampolloso infantil es raro, pero hay que mantenerlo en el radar. El diagnóstico definitivo se hace por inmunofluorescencia directa, aunque si no lo tenemos, colágeno 4 puede ser útil. La Dapsona es el tratamiento de elección.
Fantástico caso, dice también sorprendida la doctora Rosalba Benuto. Qué caso más interesante. Sí, nosotros por ahí tenemos un par con el doctor Maquí. Sí, Publicamos un par donde inclusive utilizamos la colágena 4 y los dos casos creo que eran postvacuna y muy semejantes a eso, sí, sería uno de los primeros que pensar. Recordar siempre, ¿no?, que las dermatitis espongióticas eosinofílicas deben incluir el diagnóstico de pemfigoide ampolloso, además de los que ya dijiste, incontinencia pigmentica también, pero ese tiene necrosis de queratinocitos que aquí no se veía, ¿no? cierto. La picadura de insectos, tiñas, cándida, reacciones a fármacos, pero pénfigo vulgar también, pero pemfigoide ampolloso es un diagnóstico diferencial, muy bonito, muy bien Sí, son bien representado, raros, ¿cierto? muy raro, sí, muy raro. Sí, No sé, habría que preguntarle a los del Federico Gómez y el INP, ¿no? Los dermatopedias, ¿cuántos llegan a ver? Pues yo me dedico más bien a adultos, entonces sí, no los veo con frecuencia. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Quiere escribirlo? ¿Quiere hablarlo? Puedes prender su micrófono o no. Bueno, excelente, Guillermo. Está padrísimo ese caso. Dice, hasta ahorita dice del autor Esmeri todos los casos excelentes. En efecto, sí. ok. Muchas gracias y vamos a tu quinto caso. Gracias. Este es el último y el más rápido. Pero bueno, es una mujer de 69 años de edad, un mes de evolución, con una placa eritematosa indurada en brazo izquierdo. Así es en la primera cita, con esta placa indurada que era caliente y la paciente refería que era muy dolorosa. Sin fiebre, sin adenopatías, no recuerda picadura de insectos o golpe. Se le administró cefalexina oral pensando en una celulitis. Empeoran los síntomas. Y así se ve. Ya no está tan eritematosa, pero la induración aumenta. Y esta es la histología. Como vemos, a la panorámica, la acción se encuentra en tejido subcutáneo. En dermis y epidermis no hay nada relevante. Pero vamos a acercarnos al tejido subcutáneo, donde reconocemos una paniculitis, sobre todo lobulillar. La inflamación está dada sobre todo por macrófagos epitelioides. Hay lipófagos, hay necrosis grasa. Estos espacios vacíos corresponden a los cadáveres de los adipocitos. Y la célula inflamatoria, además de histocitos, bueno, aquí lo vemos, eosinófilos. No encontramos neutrófilos. Ahí está una linda célula gigante multinuclear. El septo no tenía grandes cambios y no había vasculitis. Se le realizaron tinciones especiales, dando negativo para Paz, Gram, Grocott y Sil-Nielsen. A pesar de ser negativos, sabemos que los cultivos no vienen mal, fueron negativos. Entonces, ¿cuáles podrían ser los probables diagnósticos? Bueno, acá te contamos algunos. Yo antes de que presentaras la histo dije síndrome de Wells. Ya con la histo lo primero que dijo la doctora Elizabeth Boll, celulitis eosinofílica, Mayra, natostomiasis, la doctora Chela Guzmán, paniculitis por micobacterias, Eduardo Coello, paniculitis migratoria, el doctor Moreno Collado, natostomiasis también. Ok, sí, buenos diagnósticos diferenciales. No recuerdo si era la doctora Pichardo o al doctor Llorizo, que la clínica y la paciente como tal no les cuadraba clínicamente. Entonces, después de sesionar el caso 2 veces y después de 3 citas, la paciente reconoce haberse inyectado en el área del brazo. No sabemos de qué solamente dijo eso. Entonces, ya con este dato, es una paniculitis traumática o facticia, la cual también llamada artefacto por el doctor Billings, a mí me gusta mucho ese término, puede ser producida por químicos, inyección de material externa, mecánico, o sea, trauma, físico, frío o calor, y el evento causante puede ser accidental, autoinducido o iatrogénico. Entonces, ¿cuándo hay que pensar en paniculitis facticia? Cuando los datos clínicos e histológicos son confusos, no son congruentes. El diagnóstico es desafiante hasta que a alguien se le ocurre las sospechas de autoinoculación.
La mayoría de los pacientes son trabajadores del sector salud. Están localizadas en áreas accesibles como manos, glúteos y muslos. Si somos afortunados, vamos a ver el material externo, ya sea el material oleoso, el llamado parafinoma, fillers, también agentes terapéuticos como vitamina K. Algunos pacientes se han inyectado cosas muy locas como saliva o heces. Entonces, los tips prácticos es considerar etiología facticia si los datos histológicos y los clínicos no son congruentes. Tinciones especiales y cultivo siempre son útiles. Y si tenemos el material externo, se supone que restringe HI. Y eso sería todo. Este es el hospital donde soy, el Hospital López Mateos, al sur de la Ciudad de México. Y agradecimiento especial para la doctora Angie Niehaus, que es la flamante attending aquí. Gracias a ella tuve los datos clínicos y las fotos buenas. Por supuesto al doctor Omar Sangüesa, a mi maestro, el doctor Fernando de la Torre y Rendón. Y por último a la doctora Saeb, ¿no? Que rápidamente como anécdota, justamente en el segundo Congreso Internacional de Dermatopatología, yo era R1, yo no sabía diagnosticar un nevo intradérmico, me llamó mucho la atención la de dermatopato. Años después, gracias a su enseñanza, pero sobre todo a la pasión que muestra, aquí ando ya estudiando dermatopato. Entonces, sería todo. Excelente, excelentísimo, Guillermo, muchas gracias. Bueno que uno entusiasma a los patólogos para hacer dermatopato, me encanta. En este último, las preguntas son, Sí. todavía no te vamos a dejar ir. ¿Investigaron cultivos, o sea, más de alguna otra manera las micobacterias? Pregunta la doctora Chela Guzmán. La doctora Elizabeth Boll preguntaría, pues, ¿qué se habrá inyectado para producir esto? Y luego de ahí ya vienen las felicitaciones del doctor Gonzalo de Toro, Valeria Guerrero, y por acá, y aquí siguen llegando Ismeri Cabello. Cuéntanos, ¿le hicieron más, o sea, exprimieron más la biopsia, cultivos, PCRs, todo esto, o fue más la clínica? Sí, se hizo rebajes y como vemos aquí las funciones fueron negativas y la verdad es que no estaba tan supurativa y los granulomas no eran tuberculoides, no había macrófagos epitelioides espumosos y los cultivos fueron negativos. Solamente con la confesión de la paciente fue que se llamó aquí a artefacto. Muy bien, excelente. Entonces, nuevamente, bueno, tiempo récord. Vamos a tener que darle clases a muchos de cuerda a pie para que nos tardemos igual. 4:50, acabamos. Excelente, excelente, Guillermo. Muchísimas gracias. Si quieren prender sus cámaras para saludarnos como cada miércoles, todos los integrantes de Cuerda a Piel y nuestra más ya ahora familia que nos acompaña siempre. Ahora Ahí está el doctor Sergio González. y también está el doctor Sergio González, ya también se une con nosotros y pronto también nos va a dar una charla el doctor Juan Cádiz de Medina, el doctor Clemente Moreno Collado, Margarita Oliver de Caracas, Venezuela, y bueno, ya los que conocen de Cuerda a Piel, aquí andamos y todos los demás, los del IMSS, de la Clínica 25, y bueno, aquí estamos, tenemos que aprender de su manejo del tiempo, dice la doctora Yamile Corredoira, sí, impresionante. La doctora Juani Garza también, muy buenos casos. Entonces, puras felicitaciones, Guillermo. Y la verdad es que sí, estuvieron súper chulos. Muchísimas gracias. Tiempo récord. Dentro de 8 días, espérenme, para no equivocarme, porque ya ahora hay que apuntar todo, entre tantas cosas. Dentro de 8 días, 5 de agosto es. El doctor Juan Cádiz de Medina nos va a dar una súper charla, ya la estamos esperando con muchas ganas. No vamos a decir el tema para que sea sorpresa, pero va a ser fantástico. Mando la invitación entre martes y miércoles para que no se confundan con los tantos webinars que hay, pero recuerden que todos los miércoles a las 4 de la tarde estamos aquí Cuerda a Piel con estas sesiones. Y con invitados de súper lujo. Y por acá también el 12 de agosto el doctor Sergio González nos va también a presentar una
una conferencia, que también no nos vamos a decir el nombre, y ya prácticamente por ahí tenemos pues como hasta octubre calculado en las sesiones. Entonces no olviden los miércoles 4 de la tarde, excepto cuando nos acompañen de Europa, ¿no? Cambiaremos el horario por conveniencia a ellos hacia las 8, pero eso sí se los avisamos con tiempito. Pues muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, lávense las manos, pónganse cubrebocas, no le hagan caso a López-Gatell ni a Trump, y nos estamos viendo en breve. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Excelente. Muy excelente. Gracias.